Nunca imaginé que mi propia madre me traicionaría de esta manera. Al crecer, siempre pensé que Susan, mi madre, era una mujer fuerte e independiente que tenía todo bajo control. Ella crió a mi hermano menor, Adam, y a mí después de que mi padre falleciera cuando yo tenía 12 años. Trabajaba incansablemente, a menudo desempeñando 2 trabajos, y nunca dejó de recordarnos cuánto se sacrificaba para mantener un techo sobre nuestras cabezas. La creía cada palabra. Por eso, cuando mi abuela falleció y me dejó una herencia sustancial, nunca se me ocurrió que Susan haría algo que no fuera lo mejor para mí. Me equivoqué. Me llamo Rachel y tengo 30 años. Trabajo como asistente administrativa en un pequeño bufete de abogados en la ciudad. No es glamoroso, pero paga las cuentas y me da la estabilidad suficiente para vivir en un modesto apartamento en el centro. Siempre he sido cuidadosa con el dinero, presupuestando cada centavo y pensando 2 veces antes de hacer incluso el más pequeño derroche. Por eso dolió tanto cuando comencé a escuchar rumores de que supuestamente había malgastado mi herencia en vacaciones de lujo y ropa de diseñador. Todo empezó sutilmente al principio, comentarios casuales de miembros de la familia en reuniones. Mi tía Linda, conocida por sus indirectas no muy sutiles, me preguntó en la boda de mi primo: Rachel, escuché que hiciste un viaje elegante a Europa. Debe ser agradable tener dinero para gastar. Casi me atraganto con mi champán. Nunca había estado en Europa. De hecho, ni siquiera había tomado unas vacaciones en años. Lo descarté riéndome, insistiendo en que debía haberse equivocado, pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Luego vinieron las miradas de juicio de mis compañeros de trabajo, las llamadas preocupadas de mis amigas. Mi mejor amiga, Maya, me apartó una tarde después del trabajo. Oye, Rack, dijo, mordiendo su labio, ¿realmente ya gastaste toda tu herencia? Porque, si necesitas ayuda, la interrumpí en ese momento, sintiendo cómo se me encogía el pecho de vergüenza e ira. Maya, no he tocado ese dinero. Lo juro, no sé de qué está hablando todo el mundo. Ella me dio una mirada comprensiva, pero pude notar que no estaba convencida. Sabía exactamente de dónde venían estos rumores. De mi madre. Susan siempre había sido controladora cuando se trataba de dinero y, a pesar de que yo era adulta, nunca dudaba en hacer sugerencias sobre cómo debía vivir mi vida. Cuando la abuela falleció, Susan insistió en que ayudara a manejar la herencia, alegando que sería más seguro en su cuenta ya que tenía más experiencia con asuntos financieros. Lo manejó también, diciéndome que era temporal, hasta que decidiera qué quería hacer con ello. Acepté, demasiado exhausta por el duelo para discutir. Mirando atrás, debería haberlo sabido mejor. Mi madre siempre había favorecido a Adam, tratándolo como si no pudiera hacer nada mal. Él era el niño dorado, el que se salía con la suya por no hacer las tareas, reprobar clases y aún así ser celebrado en cada oportunidad. Mientras tanto, yo era la responsable, la planificadora, la que siempre seguía las reglas. Pero de alguna manera, a los ojos de Susan, todavía era la hija tonta en quien no se podía confiar con su propio dinero. La herencia se suponía que era mi nuevo comienzo. Tenía sueños de finalmente comprar una pequeña casa, tal vez incluso volver a la escuela para obtener mi título en negocios. Pero ahora, cada vez que intentaba mencionarlo con Susan, ella me desestimaba con respuestas vagas y seguridades vacías. No te preocupes, cariño. Todo está seguro, no estás lista para decisiones importantes todavía. Contuve mi frustración, confiando en ella, porque, después de todo, ella era mi madre. Pero los rumores no paraban. Se volvían más fuertes y más específicos. Los primos mencionaban haber oído sobre joyas caras, que supuestamente compré. Los vecinos susurraban sobre un auto de lujo que estaba conduciendo. No tenía ninguna joya aparte del reloj que había usado durante años, y mi auto era un sedán de 10 años que retumbaba cada vez que pasaba por un bache. No entendía cómo la gente realmente creía que había desperdiciado el dinero de mi abuela cuando todavía luchaba por pagar el alquiler cada mes. Una noche, me senté en mi diminuta sala de estar, mirando fijamente la aplicación de mi banco, desplazándome por transacciones que no eran nada fuera de lo común. Alquiler, comestibles, servicios, nada extravagante, nada que se acercara a lo que la gente decía de mí. Cuanto más pensaba en ello, más inquieta me sentía. Me di cuenta de que nunca había visto ningún estado de cuenta oficial de la cuenta de la herencia. Susan siempre me aseguraba que estaba allí, pero nunca lo había verificado yo misma. Y esa realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Ya no quería ser el chivo expiatorio de la familia, la hija crédula que dejaba que su madre manejara su vida. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. El punto de quiebre llegó en la fiesta de cumpleaños de mi primo. Era uno de esos eventos familiares excesivamente lujosos que a Susan le encantaban. Gran catering,
decoraciones caras y suficiente comida para alimentar a un ejército. Mientras estaba junto a la mesa de postres, comiendo un trozo de pastel, escuché a mi tía Linda hablar con un grupo de parientes cerca. Es una lástima lo de Rachel, suspiró Linda dramáticamente, negando con la cabeza. Todo ese dinero, se fue así. Quiero decir, Europa, bolsos de diseñador, y ahora está de vuelta viviendo de cheque en cheque. Algunas personas simplemente no saben cómo manejar sus bendiciones. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mis dedos apretaron el borde de la mesa tan fuerte que pensé que la bandeja de cristal podría romperse. Antes de poder detenerme, giré y me acerqué directamente a ellos. No fui a Europa, dije entre dientes apretados, mi voz más alta de lo que pretendía. El grupo se volvió hacia mí, algunos luciendo sorprendidos, otros confiados sin estarlo. La tía Linda cruzó los brazos, dándome esa mirada condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Oh, cariño, coqueteó, no hay necesidad de avergonzarse. Todos cometemos errores. ¿Avergonzada? Sentí mi pulso martillar en mis oídos. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te dijo que malgasté mi herencia? Linda se encogió de hombros, sonriendo con suficiencia. Tu madre, por supuesto. Dijo que intentó detenerte, pero no quisiste escuchar. Estaba desconsolada, pobrecita. Sentí una sensación fría y hundida en mi estómago. Apenas registré los continuos divagaciones de mi tía mientras escaneaba la habitación, viendo a Susan riendo con un grupo de primos, completamente ajena al fuego que acababa de encender en mí. No la enfrenté allí, no con tantas miradas observándome, pero en cuanto estábamos solos en su coche de camino a casa, no me contuve. ¿Has estado diciendo a la gente que desperdicié mi herencia? Mi voz era aguda, temblando con ira apenas contenida. Susan suspiró, manteniendo la vista en la carretera como si mi acusación no fuera más que una molestia menor. Rachel, cariño, estás exagerando. La gente habla. Simplemente les dije que estabas resolviendo las cosas, y de alguna manera las cosas se torcieron. ¿Torcidas? Solté una risa amarga. Linda dijo que le dijiste a todos que fui a Europa y lo gasté todo en compras. Ella frunció los labios, los dedos tamborileando contra el volante. Bueno, podría haber dicho que te estabas divirtiendo. No dije nada específico. La miré, la incredulidad convirtiéndose en furia. Mamá, ¿dónde está mi dinero? Su agarre en el volante se endureció. ¿Estás seguro, Rachel? En mi cuenta, donde ha estado desde el principio. Te dije que lo cuidaría, y lo he hecho. Confía en mí, es mejor así. Casi me atraganto. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? Porque no veo ni un centavo, y todos piensan que soy una tonta irresponsable. La mandíbula de Susan se tensó. No sabrías qué hacer con él, Rachel. Y seamos honestos, he tenido que usar un poco aquí y allá para cosas importantes. Tu hermano necesitaba ayuda con su coche, las reparaciones de la casa. Sentí como si el aire me hubiera sido extraído. ¿Usaste mi dinero? Ella agitó la mano de manera despectiva. Todavía está allí, la mayor parte. No seas tan dramática. Mis dedos se cerraron en puños en mi regazo. Quiero ver los estados de cuenta. Susan me lanzó una mirada aguda, su tono de repente defensivo. Rachel, he manejado dinero toda mi vida. No necesitas preocuparte por los detalles. No, quiero pruebas. Mi voz era fría, definitiva. El resto del viaje en coche fue silencioso, la tensión espesa en el aire. Sabía que tenía que actuar rápido. Esa noche, revisé mis archivos buscando cualquier documento bancario relacionado con mi herencia, pero no encontré nada. Susan había mantenido todo bajo su control, manteniéndome ciega e ingenua. A la mañana siguiente, llamé al banco fingiendo revisar mi cuenta conjunta con mi madre. Las palabras que dijo el banquero hicieron que se me cayera el estómago. Señora, no hay ninguna cuenta conjunta a su nombre. Colgué el teléfono, con las manos temblando. Susan lo había tomado todo, y lo había hecho de una manera que me dejó completamente impotente. Por ahora, me senté en mi sofá mirando fijamente la pared, con el teléfono aún apretado en mi mano. No hay ninguna cuenta conjunta a su nombre. Las palabras del representante del banco resonaban en mi cabeza como un tambor implacable. Mi madre no solo había tomado, un poco aquí y allá, se lo había llevado todo, y lo había hecho sin dejar rastro de mi participación. Mi corazón latía con fuerza mientras una rabia lenta y ardiente se extendía por mí. Durante años, había confiado en ella, dejado que controlara las cosas porque pensaba que ella sabía lo mejor. Me sentía enferma, necesitaba pruebas reales, algo concreto que pudiera exponer lo que ella había hecho. Esa noche, revisé cada cajón, cada correo electrónico antiguo, cada pedazo de papeleo que tenía. Nada. Me maldije por ser tan confiada, por dejar que me convenciera de que no necesitaba ver los estados de cuenta. A la mañana siguiente, llamé a Maya, mi mejor amiga y la única persona que conocía que podía pensar con claridad cuando yo no podía.
Sabía que algo estaba mal, dijo Maya en cuanto le conté todo. Pero, Rack, si ella movió el dinero a su propia cuenta, conseguir pruebas no será fácil. Los bancos no te entregarán detalles fácilmente. Lo sé, suspiré, paseando por mi sala. Necesito descubrir cómo lo hizo. Tiene que haber algo, correos electrónicos, cartas, cualquier cosa. Maya hizo una pausa al otro lado de la línea. Necesitas confrontarla de nuevo. Empuja más fuerte. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera. No estaba segura de poder manejar otra ronda de excusas despectivas de Susan, pero Maya tenía razón. No podía simplemente quedarme aquí, indefensa. Esa tarde, conduje hasta la casa de mi madre, ensayando lo que diría durante todo el trayecto. Entré por la puerta principal sin tocar, con el pulso acelerado. Susan estaba en la cocina, removiendo algo en la estufa como si todo estuviera perfectamente normal. Rachel, dijo sin girarse. Deberías llamar antes de venir. No respondí, dejé mi bolso sobre el mostrador con un golpe y crucé los brazos. Fui al banco. Susan se congeló por una fracción de segundo antes de continuar removiendo. Oh, dijeron que no tengo una cuenta conjunta, dije, con la voz temblorosa. Entonces, ¿dónde está mi dinero, mamá? Suspiró dramáticamente, dejando la cuchara y girándose para mirarme. Rachel, te dije, está siendo manejado. Lo moví a mi cuenta personal para su resguardo. Respiré hondo, tratando de calmarme. No, mamá, así no funciona. Era mi dinero, no tenías derecho. Sus ojos se entrecerraron y cruzó los brazos. Tenía todo el derecho. ¿Tienes idea de lo imprudente que puede ser? Te estaba protegiendo de ti misma. Apreté los puños, mis uñas hincándose en mis palmas. ¿Protegiéndome? ¿Mintiendo a todos? ¿Diciéndoles que lo gasté todo en vacaciones y compras? Susan puso los ojos en blanco. Tuve que decir algo, Rachel. Sabes lo entrometidas que son las personas. No quería que preguntaran sobre tus finanzas. Solté una risa amarga. No, no querías que te preguntaran a ti. Porque tú lo tomaste. Ella se puso a la defensiva. No lo tomé, lo usé donde se necesitaba. Adam tuvo problemas con su coche, la casa necesitaba reparaciones, y he estado luchando, Rachel. No tienes idea de lo que es cargar con esta familia sobre mis hombros todos estos años. La habitación se sentía asfixiante. No te pedí que hicieras eso, mamá. La abuela me dejó ese dinero por una razón. Ella quería que tuviera un futuro, no para rescatarte cada vez que gastas de más. La cara de Susan se enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Di un paso atrás, mi determinación fortaleciéndose. Quiero ver los estados de cuenta. Todos y cada uno. Ella resopló. Absolutamente no. Estás siendo dramática, Rachel. La miré, mi pulso acelerándose. Entonces iré al abogado de la abuela. Estoy segura de que estarán muy interesados en escuchar esto. Eso captó su atención. Sus ojos se abrieron un poco antes de cubrirlo rápidamente con otro gesto despectivo. Está bien, soltó bruscamente. Conseguiré los papeles, pero no vengas llorando a mí cuando veas cuánta responsabilidad he asumido por ti. No creí por un segundo que lo entregaría voluntariamente. Y tenía razón. Pasaron días con excusas tras excusas. Oh, no pude encontrarlos, deben estar en el almacén, el banco ha sido lento. Ella estaba demorando. Maya y yo comenzamos a investigar por nuestra cuenta. Llamamos al abogado que manejaba el patrimonio de mi abuela y, aunque no pudieron revelar detalles sin acción legal, confirmaron algo alarmante. Susan había reclamado la gestión exclusiva de los fondos, presentando documentos que nunca llegué a firmar. Falsificación, dijo Maya con gravedad. Ella debió de haber falsificado tu firma, Rachel. Necesitamos llevar esto más lejos. Sentí la rabia burbujeando dentro de mí, pero estaba mezclada con una tristeza insoportable. Mi propia madre me había hecho esto. Decidí seguir adelante, fingiendo dejar el tema por el momento mientras reunía todo lo que podía en silencio. Revisé correos electrónicos antiguos, busqué firmas que no coincidieran con las mías, e incluso recorrí fotos familiares antiguas para ver si podía encontrar algo útil. Las grietas en las mentiras de Susan comenzaban a mostrarse. Luego llegó la gota que colmó el vaso. Una tarde, Adam me llamó, pidiendo si podía ayudarle con el alquiler. Mamá dijo que todavía está sentada sobre un montón de dinero de herencia, dijo casualmente. ¿Puedes prestarme un poco? Casi dejé caer el teléfono. Adam, no tengo el dinero. Mamá lo tomó. Él se rió. Vamos, Rachel. Ella me dijo que lo estabas acumulando, siendo tacaña. Incluso me mostró algunos papeles del banco con tu nombre. Mi corazón se detuvo. ¿Qué papeles? No sé, dijo. Parecían estados de cuenta de alguna cuenta de inversión. Dijo que simplemente lo dejaste allí. Terminé la llamada y conduje directamente a la casa de mi madre, entrando sin tocar. ¿Dónde están los estados de cuenta bancarios? Exigí. Susan ni siquiera se inmutó.
Te dije, Rachel, que lo estoy manejando. No, lo estás manejando tú misma. Saqué mi teléfono, mostrándole una foto del documento que Adam mencionó, uno que él había tomado descuidadamente y me envió. Ni siquiera era mi caligrafía en la línea de la firma. Esto es falsificación, mamá. Y si no lo arreglas, lo llevaré a la corte. Su rostro palideció, sus labios formando una línea fina. No lo harías, susurró. Obsérvame. Por primera vez, vi algo más que desafío en sus ojos, miedo. La tenía acorralada y lo sabía. Me senté en mi coche fuera de la casa de mi madre, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi corazón latía en mi pecho, pero no podía permitirme dejar que el miedo me paralizara ahora. Tenía todo lo que necesitaba, los documentos bancarios falsificados, la prueba del abogado de la abuela y los mensajes de texto que Adam me había enviado sin darse cuenta de su importancia. Esa noche, iba a confrontar a Susan y esta vez, no habría más mentiras, no más evasivas. Respirando hondo, salí del coche y caminé hacia la puerta principal. No me molesté en tocar. Empujé la puerta y la encontré sentada en la sala, hojeando una de sus revistas brillantes, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando me vio parada allí, suspiró, dejando su bebida a un lado. Rachel, esto se está volviendo ridículo, dijo con el mismo tono despectivo que siempre usaba cuando quería que me sintiera pequeña. Ya te dije, estoy manejando el dinero. Golpeé la carpeta de prueba sobre la mesa de café, cortándola. No, mamá, lo estás robando. Sus ojos se dirigieron a la carpeta, su mandíbula tensa. Rachel, baja la voz. Estás siendo dramática. Negué con la cabeza. Para, solo para. Llamé al banco, llamé al abogado de la abuela y tengo pruebas. Abrí la carpeta y señalé la línea de la firma en los formularios de retiro bancario. Esta no es mi firma, mamá. La falsificaste. Ella vaciló, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana frontal como si considerara escapar. Rachel, cariño, yo. No la dejé terminar. Te confié. Pensé que me estabas protegiendo, pero todo este tiempo, estabas usando mi dinero para ti y para Adam. Podía oír la ira infiltrándose en mi voz, mis manos temblando. ¿Y luego le dijiste a todos que lo desperdicié? Que soy irresponsable. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Susan se levantó, alisando su blusa, intentando recuperar el control de la situación. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí, dijo, su voz goteando autocompasión. ¿Crees que esta casa se paga sola? ¿Crees que Adam sobreviviría sin mi ayuda? No tuve otra opción. Solté una risa amarga. ¿Otra opción? Elegiste robarme, elegiste mentirme a mí y a todos los demás. No te atrevas a actuar como la víctima aquí. Ella presionó sus labios juntos, un destello de culpa cruzando su rostro antes de enmascararlo con indignación. Es solo dinero, Rachel. Y era dinero de la familia, de todos modos. No hubieras hecho nada útil con él. Sentí un nudo en la garganta, pero lo reprimí. La abuela me dejó ese dinero porque creía en mí, mamá. No en ti, y en lugar de honrar eso, lo tomaste porque pensaste que lo merecías más. La expresión de Susan se endureció. ¿Qué vas a hacer, Rachel? ¿Llevarme a la corte? ¿Arruinar a tu propia madre? Piensa en cómo se verá eso para todos. La miré, sintiendo un sentido de poder desconocido que surgía dentro de mí. En realidad, no me importa cómo se vea. Ya hablé con Maya y tengo opciones. Metí la mano en mi bolso y saqué una copia impresa de un correo electrónico del abogado de la abuela. Si no transfieres cada centavo de vuelta a mi cuenta en 24 horas, presentaré cargos. El rostro de Susan palideció. Rachel, no lo harías. Lo haré, dije firmemente, manteniendo su mirada sin apartarla. He terminado de ser la hija a la que pisoteas. He terminado de dejar que me manipules. Ella se hundió de nuevo en su silla, sus manos temblando ligeramente mientras miraba los documentos. Por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. Sabía que estaba acorralada y que no había salida. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Está bien, lo arreglaré. Exhalé, mi pecho aún apretado, pero no iba a bajar la guardia todavía. Quiero una confirmación para mañana por la mañana, o procederé con la acción legal. Asintió, su rostro derrotado, y me giré para irme, sintiendo un alivio con cada paso que daba hacia la puerta. Al alcanzar el pomo, escuché su voz detrás de mí. Rachel, realmente has cambiado. Me detuve por un momento, pero no me giré. Sí, mamá, lo he hecho. Cuando llegué a casa, sentía como si hubiera corrido una maratón. Me senté en mi cama, mirando mi teléfono, esperando algún tipo de confirmación. Medio esperaba que Susan intentara algo más, otro esquema, otra excusa. Pero a la mañana siguiente, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada, confirmación de la transferencia completa, cada centavo de vuelta a donde pertenecía. Y así, lo había logrado. Pero la victoria fue agridulce.
El daño había sido hecho. Había perdido la confianza en mi madre, y aunque recuperé mi herencia, nuestra relación nunca sería la misma. Parte de mí lamentaba eso, pero otra parte se sentía aliviada. Finalmente, era libre. Las llamadas comenzaron esa tarde. La voz de mi madre temblando, suplicándome que no se lo dijera a nadie. Luego, los golpes de culpa. Arruinaste mi imagen, Rachel. Tu tía Linda ni siquiera quiere hablar conmigo. Pero por una vez, no dejé que su culpa me consumiera. Simplemente respondí, te hiciste eso a ti misma. Y por primera vez en mi vida, lo dije de verdad. La mañana después de que Susan transfirió el dinero de vuelta, me desperté sintiéndome una mezcla extraña de alivio y tristeza. Miré la confirmación por correo electrónico en mi teléfono, leyéndola una y otra vez como si pudiera desaparecer de repente. El saldo finalmente estaba de nuevo a mi nombre, seguro e intacto. Pero en lugar del triunfo que esperaba, solo sentí agotamiento. Años de confianza, de creer que mi madre siempre tenía mis mejores intereses en el corazón, se habían destrozado de la noche a la mañana. Las repercusiones llegaron rápido. Mi teléfono vibraba sin descanso, llamadas, mensajes de texto y correos de voz de Susan. Al principio, estaba arrepentida, afirmando que nunca quiso lastimarme, que solo había estado tratando de protegerme de mí misma. Cuando no respondía, los mensajes se volvieron amargos. Me acusaba de ser egoísta, de exponer asuntos familiares, de una manera que la hacía quedar mal. Los golpes de culpa eran interminables. Me avergonzaste frente a todos, Rachel. ¿Sabes lo que dijo Linda? ¿Sabes lo que la gente piensa de mí ahora? No respondí. En cambio, bloqueé su número y me senté con una taza de café, mirando por la ventana de mi pequeño apartamento. Durante tanto tiempo, había estado atada a la influencia de mi madre, su control, su manipulación. Ahora, era libre, pero la libertad se sentía inquietante. Durante años, dejé que su narrativa me definiera. La hija irresponsable, la que no podía manejar sus propios asuntos. Pero ya no más. Más tarde ese día, Maya vino con una botella de vino, una sonrisa confiada en su rostro. Entonces, dijo, tumbándose en mi sofá, ¿estamos celebrando? Me reí, negando con la cabeza. Ni siquiera sé qué sentir ahora mismo. ¿Feliz? ¿Enojada? ¿Agotada? Maya nos sirvió a cada una un vaso. Diría que un poco de todo. Pero principalmente, deberías estar orgullosa de ti misma. Finalmente te enfrentaste a ella. Asentí, tomando un sorbo de mi bebida. Sí, lo hice. Y por primera vez, realmente lo entendí. La noticia se difundió rápido entre nuestra familia. La tía Linda llamó unos días después, su voz inusualmente suave. Rachel, cariño, yo. No lo sabía. Debería haberte preguntado antes de asumir lo peor. Sonaba incómoda, casi culpable. Si alguna vez necesitas algo. Acepté su disculpa con gracia, pero sabía que era mejor no depender de nadie en la familia nuevamente. Habían sido demasiado rápidos para creer lo peor de mí cuando les convenía. Adam, por otro lado, era otra historia. Apareció en mi puerta sin previo aviso, su habitual sonrisa arrogante reemplazada por algo que se asemejaba a la culpa. Mira, Rachel, no sabía que mamá lo tomó todo, dijo, cambiando de pie en pie. Solo pensé, quiero decir, ella dijo que no lo necesitabas. Crucé los brazos, mirándolo fijamente. Y tú le creíste, igual que todos los demás. Suspiró, pasando una mano por su cabello. Sí, lo hice, lo siento, ¿vale? De verdad lo siento. Quería aferrarme a mi enojo, cerrar la puerta en su cara, pero no pude. Era solo otra víctima de la manipulación de Susan, igual que yo había sido durante tanto tiempo. Ya está hecho, Adam, dije en silencio. Solo necesito espacio. Asintió, y por una vez, no discutió. Sí, lo entiendo. Al cerrar la puerta detrás de él, me di cuenta de algo profundo. Susan siempre me había hecho sentir que no tenía a nadie, pero sí lo tenía. Maya, mis amigas y ahora, incluso Adam parecían entender que las cosas habían ido demasiado lejos. No estaba sola, y nunca lo había estado realmente. En las semanas siguientes, tomé medidas para recuperar el control de mi vida. Me reuní con un asesor financiero para invertir adecuadamente mi herencia, asegurándome de que nadie, ni siquiera mi madre, pudiera tocarla de nuevo. Actualicé todos mis documentos legales y, por primera vez, me sentí en control de mi futuro. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una carta de mi abuela escondida en una caja que Susan había guardado. Estaba fechada un año antes de su fallecimiento y en ella escribió: Rachel, mi querida niña, sé que tu madre te ama a su manera, pero siempre debes recordar tu valor. Eres capaz, inteligente y fuerte. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Este dinero es tuyo porque creo en ti. Úsalo sabiamente y no dejes que el miedo te detenga. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la leía. La abuela siempre me veía, incluso cuando yo no me veía a mí misma.
Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi mesita de noche, un recordatorio de la fuerza que finalmente había encontrado. Una semana después, Susan me envió un último correo electrónico. Espero que estés feliz ahora, Rachel. Has arruinado nuestra familia. No sé si alguna vez podré perdonarte por esto. Miré la pantalla por un largo momento y luego eliminé el mensaje sin responder. No necesitaba su perdón. Me había perdonado a mí misma, por confiar demasiado en ella, por dudar de mis propios instintos, por dejar que me controlara durante tanto tiempo. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Un año después, estaba fuera de mi nueva casa, a una pequeña pero hermosa cabaña con un jardín que a la abuela le habría encantado. El sol se filtraba entre los árboles y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Invertí la herencia sabiamente, inicié una pequeña empresa de consultoría y finalmente hice ese tan esperado viaje a Europa, no para escapar, sino para celebrar. Susan aún llamaba ocasionalmente, sus mensajes una mezcla de culpa y manipulación, pero ya no sentía la necesidad de responder. Adam y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación, lenta pero seguramente. Incluso pasó la semana pasada, trayendo café y disculpas incómodas. Mientras tomaba mi té en el patio trasero, saqué la carta de la abuela de nuevo, pasando mis dedos sobre las palabras. Finalmente entendí lo que ella quiso decir sobre conocer mi valor. Y ahora, lo estaba viviendo. Sonreí para mis adentros. Estaba libre y finalmente era feliz.